Hola, hola, mis seriéfilos turcos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito para todo lo relacionado con el apasionante mundo de las series turcas. Hoy nos vamos de lleno con un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de corazones rotos, finales inesperados y la esperanza de nuevos comienzos. Así es, amores. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, el romance y los giros inesperados que solo las series turcas saben ofrecer. Específicamente vamos a desmenuzar esas historias donde las parejas que creíamos eternas pues, no lo fueron tanto, y cómo, a veces, la vida nos sorprende con nuevos amores igual o más intensos. Así que preparen sus pañuelos, porque esto se va a poner emotivo, y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Vamos a comenzar este viaje juntos, y estoy segura de que vamos a disfrutar cada segundo. Ahora sí hablemos de esos giros dramáticos que a veces nos dejan con el corazón en la mano. Y para empezar, no podemos evitar mencionar la ruptura que sacudió las pantallas y las redes, la de Kerem y Hande en Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos lugares. Sí que muchos de ustedes, al igual que yo, nos enamoramos de esta pareja. Esa química, esas miradas. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como en toda buena historia, la trama nos llevó por caminos inesperados. Senkalkapm es una comedia romántica que nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto frío. Lo que comenzó como un contrato falso, terminó en un amor que todos deseábamos que durara para siempre. Los protagonistas interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, lograron una conexión en pantalla que traspasó la ficción. No solo eso, sino que su romance en la vida real hizo que la serie fuera aún más especial para los fans. Sinceramente todos queríamos ver ese amor reflejado en la serie, hasta que las decisiones creativas de los guionistas nos tomaron por sorpresa. La serie no solo fue un éxito por su historia principal, sino también por los personajes secundarios, cada uno con su propia personalidad y dramas. La química entre todos los actores hacía que cada capítulo fuera una delicia. Sin embargo, la relación entre Eda y Serkan sufrió varios altibajos, desde malentendidos hasta problemas de salud, todo lo que añadía más tensión y drama a la trama. Y si bien la serie tuvo momentos muy felices, el final fue agridulce para muchos. La separación de Eda y Serkan, aunque con la promesa de una reconciliación, dejó un vacío en muchos corazones, especialmente porque la pareja se había convertido en un símbolo de amor y esperanza. Lo interesante de Senkalkapm es cómo jugaba con los tópicos del género, pero siempre añadiendo ese toque turco que nos encanta. La historia, a pesar de los dramas y las rupturas, siempre dejaba un espacio para la esperanza y el romance, aunque fuera un amor doloroso. Y si bien Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, demostraron que incluso los grandes romances pueden tener sus altibajos. La realidad, como en la vida misma, a menudo se impone, y la ficción, en su afán por reflejar la complejidad humana, nos muestra que los finales felices no siempre son el camino más realista. Profundizando un poco más en la dinámica de Senkalkapm, podemos ver cómo la serie no solo se centró en la relación principal, sino también en el crecimiento personal de cada personaje. Eda, con su espíritu libre y su determinación, se enfrentó a sus propios miedos y ambiciones. Serkan, por su parte, aprendió a abrir su corazón y a dejar de lado su frialdad. Este desarrollo individual de los personajes es lo que hizo que la serie fuera tan atractiva para el público, ya que no solo nos veíamos reflejados en la historia de amor, sino también en las luchas personales de cada uno. Además, los guionistas fueron maestros en jugar con las emociones del público. Los momentos de felicidad eran tan intensos que nos hacían creer que todo era posible, mientras que los momentos de tristeza eran tan desgarradores que sentíamos el dolor de los personajes como propio. Esta montaña rusa emocional es una de las claves del éxito de las series turcas, y Senkalkapm es un claro ejemplo de ello. La serie también abordó temas importantes como la familia, la amistad y la importancia de perseguir nuestros sueños, convirtiéndose en mucho más que una simple comedia romántica. Pero, ¿qué pasa cuando un amor termina? Pues en las series turcas, la vida siempre encuentra la forma de sorprendernos, y nuevas historias de amor surgen de las cenizas de las relaciones pasadas. Y aquí es donde entra Melissa, nuestra protagonista de hoy, aunque no de una serie en específico, sino más bien como representación de esos nuevos amores que a veces llegan cuando menos lo esperamos.
Si hablamos de Melissa, no podemos dejar de pensar en esos personajes que llegan a las vidas de nuestros protagonistas para cambiarlo todo. Melissa como arquetipo es esa figura que aparece después de una gran ruptura, trayendo consigo una nueva dinámica y una nueva oportunidad para el amor. Ya sea un nuevo amor que surgió en el trabajo, un antiguo amigo que se convierte en algo más, o una persona totalmente nueva que llega para cambiar la vida de nuestro protagonista, la llegada de Melissa, metafóricamente hablando, siempre implica una transformación. Y es que las series turcas son expertas en mostrarnos cómo el amor puede surgir de las formas más inesperadas, y cómo, a veces, el final de una relación es solo el comienzo de otra. En muchas de estas historias vemos cómo los personajes, después de un gran dolor, encuentran consuelo en nuevas relaciones, a veces más maduras y estables, a veces más apasionadas e intensas. La clave está en que a través de estos nuevos amores, los personajes aprenden más sobre sí mismos, sobre lo que realmente quieren y lo que necesitan en una relación. Melissa como figura simbólica nos recuerda que la vida es un ciclo, y que después de la tormenta siempre sale el sol. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender de él y abrirnos a nuevas posibilidades. La figura de Melissa, aunque no siempre tenga ese nombre, aparece en muchísimas series turcas y cumple un papel fundamental en la evolución de los personajes. A veces su llegada genera celos y conflictos, pero en otras ocasiones, su presencia es como un bálsamo que ayuda a sanar las heridas del pasado. En este sentido, las series turcas son muy hábiles en mostrarnos cómo las relaciones humanas son complejas y que cada persona que entra en nuestra vida, ya sea por amor o por amistad, nos deja una lección. Melissa puede ser la amiga confidente, la compañera de trabajo que se convierte en algo más, o incluso la persona que al principio nos parece un enemigo pero que termina convirtiéndose en un gran amor. Lo interesante es que las series nos muestran que el amor puede llegar de muchas formas distintas, y que no siempre se ajusta a los cuentos de hadas que nos han contado. Los personajes a menudo se encuentran en situaciones inesperadas, y es en estas circunstancias donde se revela su verdadera naturaleza y su capacidad para amar y perdonar. Pero claro, no podemos hablar de amores que terminan y nuevos que comienzan sin mencionar algunas otras series que nos han dejado con el corazón hecho un lío. Un ejemplo claro es Erkencikus, Pájaro Soñador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La historia de Sanem y Can, con su pasión y sus idas y venidas, nos mantuvo enganchados de principio a fin. Esta comedia romántica nos muestra a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una editorial, y a Can, un fotógrafo aventurero que regresa a su vida después de un tiempo fuera. Su relación, llena de malentendidos y aventuras, se convirtió en una de las más queridas por el público. Sin embargo, los protagonistas también experimentaron separaciones y rupturas que nos hicieron sufrir. La trama nos mostró cómo, a pesar de las dificultades y las separaciones, el destino siempre encontraba una manera de unirlos. ¿Recuerdan la separación por la amnesia de Can? Nos hizo sufrir a todos. Pero al igual que en la vida real, los personajes también tienen que superar obstáculos y tomar decisiones difíciles para encontrar la felicidad. Y si bien la química entre Demet y Can era indiscutible, lo que más nos gustó de esta serie fue su capacidad de combinar romance con humor y aventura. La historia nos enseñó que el amor verdadero siempre encuentra la forma de regresar, incluso cuando parece que todo está perdido. Y sí, aunque no hubo una Melissa como tal en esta serie, la idea de segundas oportunidades y nuevos comienzos estaba muy presente en la trama. La serie exploró la idea de que el amor puede ser una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por él. Otra serie que merece mención es Kara Sevda, Amor Eterno, un drama que nos muestra cómo a veces el amor no es suficiente para superar todas las dificultades. Esta serie nos presentó a Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes mundos que se aman profundamente, pero que se ven separados por las circunstancias. La historia, llena de traición y venganza, nos mantuvo al borde del asiento durante cada capítulo. Los protagonistas, interpretados por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos regalaron actuaciones memorables. Kara Sevda es un drama intenso, donde el amor es puesto a prueba constantemente por el odio y la envidia. Kemal y Nihan se enfrentaron a todo tipo de obstáculos para estar juntos, pero al final, la vida les tenía preparada una gran tragedia. Esta serie nos muestra que no todos los amores tienen un final feliz, y que a veces, las circunstancias pueden separarnos de las personas que más queremos. La trama exploró temas profundos como la desigualdad social, el poder y la ambición, haciendo de esta serie algo más que un simple romance.
Y aunque no hubo una Melissa que apareciera después de la ruptura principal, sí pudimos ver cómo, dentro de la trama, los personajes buscaban caminos diferentes y se relacionaban con otras personas, mostrando que la vida, a pesar del dolor, siempre sigue. La serie nos enseñó que el amor puede ser una fuerza muy poderosa, pero también nos mostró que no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos de la vida. Y por supuesto, no puedo dejar de lado Kukur, o El Pozo, una serie que aunque se centra en el crimen y la acción, también nos muestra cómo el amor y la familia pueden ser un refugio en medio del caos. Esta serie nos presenta a la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur, en Estambul. La historia sigue la vida de Yamak, quien regresa a su hogar después de años de ausencia para proteger a su familia. Kukur es una serie llena de drama, acción y momentos conmovedores, que nos muestra los lazos familiares que unen a los personajes. Yamak, interpretado por Aras Bulut y Nemli, se enfrenta a todo tipo de peligros para proteger a su familia y a su barrio. Esta serie nos ha dejado con el corazón en la mano en muchas ocasiones, pero también nos ha demostrado que el amor y la lealtad pueden ser la fuerza más poderosa. Y si bien el romance no es el tema principal de Kukur, las relaciones amorosas de los personajes, muchas de ellas complicadas y difíciles, juegan un papel fundamental en la trama. La llegada de nuevos personajes que alteran el equilibrio de las relaciones, también es un elemento recurrente en la serie, y a su manera, estas Melissas dentro de la serie también cumplen esa función de traer nuevas dinámicas y desafíos a la vida de los protagonistas. Lo interesante de Kukur es cómo combina la acción con el drama familiar y las relaciones interpersonales. Los personajes nos muestran que incluso en los ambientes más peligrosos, siempre hay espacio para el amor y la esperanza. La serie nos muestra cómo la familia puede ser un refugio en medio del caos, y que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos ayuda a superar cualquier dificultad. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este recorrido por las rupturas y los nuevos comienzos en las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje por los dramas, los romances y las sorpresas que nos han regalado estas historias. Hemos visto cómo los amores más intensos pueden llegar a su fin, y cómo, a veces, la vida nos sorprende con nuevas oportunidades para amar. Hemos hablado de Kerem y Ande y su final, del concepto de Melissa y esos nuevos amores que nos sorprenden, y hemos mencionado otras series que nos han dejado con el corazón en la mano. Recuerden que el corazón tiene sus propias razones, y que después de una tormenta siempre sale el sol. Y lo más importante, que el amor en todas sus formas, siempre será el motor de nuestras vidas. La televisión turca, en su rica diversidad de historias, nos sigue regalando momentos inolvidables y nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor y las relaciones humanas. Y como hemos visto, incluso los finales que nos parecen dolorosos, pueden abrir la puerta a nuevos comienzos. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo y por su apoyo constante. Me encantaría leer sus comentarios sobre las series que hemos mencionado, y saber cuál es su opinión sobre estos finales inesperados y estos nuevos comienzos. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y si les gustó este vídeo, regálenme un like, compártanlo con sus amigos seriéfilos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Los espero en el próximo vídeo con muchas más series turcas para disfrutar juntos. Hasta la próxima, y que el drama turco siga alegrándonos la vida. Adiós.